Lastimosamente, lo que se podría llamar como sano cristianismo está dividido en denominaciones. Esto se debe en parte a distintas interpretaciones que se han desarrollado, que han viniendo formulándose a lo largo de la historia de la Iglesia. De esa forma han nacido iglesias como la luterana, la presbiteriana, la anglicana, metodista, congregacionalistas, bautistas, etcétera, y etcétera. Pero repito, lastimosamente lo que se conoce como sano cristianismo está dividido en denominaciones. Si bien hay doctrinas en las que no estamos de acuerdo con nuestros hermanos, valga la redundancia, nos une a ellos como hermanos la fe en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. ¿Amén? ¿Amén? Y algún día ya arriba sabremos quién estuvo equivocado en tal o cuales cosas. ¿Amén? Pero nos une, estamos unidos en que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nuestro Salvador. ¿Amén? Amén. Asiéntanme con un buen amén. ¿Amén? Amén. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Conversen conmigo cuando yo les digo amén, ¿está bien? O digan no amén también, si es que no están de acuerdo. Entre las muchas doctrinas en las que estamos y no estamos de acuerdo, entre hermanos, hay una verdad que sostiene la Iglesia universalmente. ¿Y cuál es esa verdad? Y es la postura que algún día todos, sin excepción, estaremos delante del Señor Jesucristo. Todos sostienen universalmente esto. Repito, algún día todos, sin excepción, estaremos frente al Señor Jesucristo. Y yo les pido, yo les pregunto, ¿ustedes comprenden esto? ¿Están masticando esta idea que está entrando en sus mentes ahora? Algún día vas a estar frente a Él y vas a verlo cara a cara. Y aquí está lo más tenso de esto, y es que esto va a ocurrir seas un creyente o no. Algún día todos estaremos, o también se dice compareceremos ante Él. Por eso es importante en esta vida, mientras haya tiempo, que medites, que pienses en ese gran encuentro que, déjame decirte que va a ser el momento más importante y trascendental de toda tu existencia. Conversemos. ¿Amén? Amén. Bien. Debemos de tomarnos tiempo, mucho tiempo, en pensar y tratar de entender dentro de nuestras limitaciones, obviamente, quién es aquel ante el cual algún día estaremos frente a frente. Jesús. Jesús ha sido históricamente la persona más influyente de la humanidad. Mucho se ha escrito de Él, algunos han escrito a favor, otros han escrito en contra, algunos han pretendido ser neutrales, aunque tal cosa no existe. Pero en el mundo, a lo largo de la historia, en el mundo, resalto, a lo largo de la historia se han hecho incontables teorías sobre quién es Jesús. Y déjenme decirles que cuando uno lee las teorías sobre Jesús, hay pensamientos tan locos, desde que vino con ovnis, desde que entendió la doble rendija, de que era un avatar, de que un gran gurú iluminado, hay tantas cosas. Cada religión que se respete debido a lo trascendente que es Jesús debe de tener una opinión sobre Él. Lo irónico es que muy raras veces en el mundo se considera, y por favor, atención a esto, lo irónico es que muy raras veces en el mundo se considera el propio testimonio de Jesús para llegar a una conclusión razonable. ¿Qué afirmó Él sobre sí mismo? ¿Qué dijo Jesús sobre Él mismo? Sobre sí mismo, que es lo que hoy queremos ver. Jesús habló de sí mismo de manera explícita e implícita. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir de una manera directa y clara, o a veces Él nos habló de una manera que debemos de profundizar sus palabras para entender su significado. Y aquí nos levantamos fuertemente como creyentes y decimos que la única fuente para entender más y más sobre quién es el Señor Jesucristo es su santa palabra. ¿Amén? Amén.
No hay otra fuente. No hay otra fuente, hermanos. Y a medida que más vayamos aclarando su imagen en nuestros corazones por medio de su palabra, nuestro amor hacia Él va a ir fortaleciéndose y nuestro compromiso con su causa también. No solo esto, nuestras ansiedades, miedos y temores van a ir debilitándose porque vamos a ir fortaleciéndonos más y más en su persona. Tu miedo a la muerte va a ir debilitándose a medida que más vayas fortaleciéndote en quién es aquel que te espera del otro lado del río. Imagínense que estamos tras una ventana muy sucia y de a poco vamos limpiando esa ventana para ver más claramente lo que hay del otro lado. Bueno, esta es nuestra visión de Cristo, una visión empañada por muchas mentiras, por muchos mitos, por muchas películas que desdibujaron la imagen de Jesús en nosotros. A veces la imagen que tenemos de Cristo, es una imagen totalmente distorsionada. De hecho, que el mundo tiene esa imagen, por eso no le temen y mucho menos le aman. Pero a medida que con la palabra vamos limpiando ese vidrio sucio, más vamos a ir viendo claramente quién es Él, quién es aquel que nos está esperando para ese gran encuentro. Lo que yo quisiera estudiar con ustedes en el día de hoy es uno de los discursos más profundos sobre Jesús, que Jesús mismo pronunció sobre su persona. Y déjeme repetirle que es un discurso que demanda un veredicto, es un discurso que demanda una decisión por parte del que lo oye. Aquí vamos a encontrar al menos 6 afirmaciones hechas por Jesús donde nos muestra quién es Él. Y ante estas afirmaciones solo nos quedan, repito, 2 opciones: o rendirnos ante Él o oponernos ante sus palabras y rechazarlas completamente, que es lo que hicieron aquellos que oyeron el discurso. Pero eso sí, no hay lugar para el punto neutro, no hay lugar para la tibieza. Nunca hay lugar para la tibieza con el Señor Jesucristo. Así que vamos a dividir este discurso en varias porciones, en varias partes, y vamos a ir edificando afirmación sobre afirmación. En Juan 5, 17 al 29 encontramos los siguientes puntos. Primero, la primera afirmación: Jesús es igual a su Padre en naturaleza. La segunda: las obras del Hijo son iguales a las obras del Padre. Tercero: el Hijo es igual a su Padre en cuanto a su soberanía. Cuarto: el Hijo recibió del Padre la autoridad para el juicio. Quinto: el Hijo es igual al Padre en honra y en honor. Y sexto: al igual que el Padre, el Hijo tiene vida en sí mismo. Y ruego al Señor que me ayude, que nos ayude a entender estas palabras y que se siembren profundamente en nosotros. Juan capítulo 5, versículo 17 en adelante. ¿Cuál fue el contexto para que se diera este discurso en donde Jesús afirmó estas palabras? Bueno, vamos a meternos en el texto. Según Juan 5:5, algo había ocurrido. Jesús había sanado a un hombre que llevaba 38 años enfermo. 38 años enfermo. Eso es una carga muy pesada, ¿verdad? A veces estamos enfermos 1 semana, 2 semanas y estamos... Bueno, este llevaba 38 años enfermo. Estaba tan enfermo que el hombre estaba postrado, según Juan 5:5. Según el texto de Juan 5, Jesús lo sanó con las simples palabras: toma tu lecho y anda.
Y este hombre enfermo se levantó, tomó su lecho. El lecho es como una especie de colchón o camilla y se fue. 38 años enfermo, postrado, y este hombre, ante las palabras de Jesús, fue sanado, tomó su colchón, tomó su camilla, su lecho, se levantó y se fue. Ahora, hay un tema. Esto ocurrió en un día de reposo. En un día de reposo. Séptimo día de la semana, en aquel entonces. Y es aquí donde aparecen los celosos y entendidos de la ley. Y le dicen a este hombre, es día de reposo, no te es lícito, no es legal, no te es permitido llevar tu lecho en este día. Ahora, por favor, miren lo ridículo de esto. Un hombre ha estado enfermo hace 38 años, ha sido sanado, el poder de Dios se ha manifestado, pero estos hombres estaban más preocupados por la camilla o colchón que él estaba llevando en el día de reposo. ¿Qué te parece? Y hagamos una aclaración rápida. Llevar este lecho o camilla no era una transgresión del día de reposo. Lo que pasaba es que los maestros de la época se habían inventado, se habían sacado de por ahí, de cualquier lugar, se habían inventado leyes absurdas de cómo guardar el día de reposo. Y habían ido más allá de lo que realmente la ley de Dios dice. De hecho, que hermanos, esto es lo que produce el legalismo. El legalismo produce leyes que se imponen como mandamiento de hombres, como mandamiento de Dios, cuando fueron creadas por hombres. Pero bueno, el relato continúa así. Este hombre que fue sanado estaba siendo cuestionado de por qué estaba llevando su lecho, y este hombre responde. Miren cómo este hombre responde, Juan 5:11. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 38 años enfermo, postrado. Jesús lo levanta y le dice, toma tu lecho y anda. Creo que el que te sanó tiene la autoridad para decirte eso, ¿verdad? Es más, creo que hubiese hecho lo que este hombre le hubiese pedido. Ahora, pero miren cómo aquí en Juan 5, 11 y 12, estoy parafraseando la historia para que tomemos impulso para los textos en los que nos vamos a meter. En Juan 5, 11 y 12 dice que este hombre les afirma a estos cuestionadores que había sido sanado, pero que aún así, fíjense que ellos estaban más interesados en quién le dio la autoridad para llevar su lecho en el día de reposo, no en quién lo había sanado. El legalismo impide que veas el poder de Dios. El legalismo impide que veas la obra del Señor. Impide que veas la gracia del Señor. Impide que veas la misericordia del Señor. Porque estás tan metido en que las reglas, las leyes, que impide que veas lo que está ante tus propios ojos. Dios haciendo su obra y estos más interesados en quién te dio autoridad de llevar tu camilla. No, me sanaron. No, ¿quién te dijo que lleves tu camilla? Ahora, este hombre básicamente ante este cuestionamiento dice, no sé quién es. Yo solo sé que me sanó, estoy parafraseando, yo solo sé que me sanó y yo estoy con mi camilla aquí. La escena habrá sido hermosa. No sé quién es, dice él. Ahora, más tarde la historia dice que este hombre se encuentra con Jesús en el templo y ahí se entera que fue Jesús el que lo curó. Y luego este hombre va a los judíos y les dice, ya sé quién me sanó, allá está en el templo, es Jesús. Entonces, a partir de ahí, comenzaron a perseguir a Jesús y dice Juan 5:16 que incluso procuraban matarle porque hacía este tipo de cosas en el día de reposo. Imagínense, ahora hay que matarle a este porque está haciendo estas cosas en el día en el cual no se tienen que hacer estas cosas. Estos judíos acusaron a Jesús de no guardar el día de reposo y en respuesta a esto, Jesús les da este discurso con estas afirmaciones.
¿Amén? ¿Estamos entendiendo el contexto? Lo que vamos a leer ahora es la respuesta de Jesús a estos cuestionadores que están diciendo, ¿quién se cree este? ¿Qué autoridad tiene? ¿O quién le dio la autoridad para que diga y haga estas cosas en este sagrado día que Dios nos dio, del cual nosotros sabemos más que nadie? Y este discurso, repito, es la respuesta a ese cuestionamiento. Y aquí vienen estas afirmaciones. Y esto nos lleva al primer punto, a la primera afirmación. Jesús es igual a su Padre. Versículos 17 y 18. 17 dice, Jesús les respondió, acá les responde a este grupo, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué hiciste esto, Jesús? Porque mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí varias preguntas. ¿Por qué Jesús le respondió a aquellos que lo cuestionaron o que lo acusaron de no respetar el día de reposo con esta afirmación? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué significa esto y por qué esta frase les ofendió tanto? Abramos paréntesis. Recordemos que el día de reposo, el séptimo día en aquel momento, era algo central en la adoración judía. De hecho que hasta el día de hoy sigue siendo un punto central en el judaísmo incrédulo, el séptimo día, el sábado, como el día de reposo. El día de reposo proviene del Génesis, donde dice que Dios hizo su obra en 6 días y al séptimo día reposó. Dios descansó. Ahora, obviedad total es que Dios reposa o Dios descansa como una especie de ejemplo que le da al hombre, no porque Dios necesite reposar o descansar, porque Dios no se cansa. Amén. Así que el que Él haya cesado su obra es como un ejemplo para nosotros que sí necesitamos reposo. De hecho que hoy estamos guardando este día por eso. Perdón. Entonces se concluye que el día de reposo no fue instituido para beneficio de Dios, sino para beneficio del hombre. De hecho, que es lo que dice Mateo 2:27, por causa del hombre fue hecho el día de reposo, no el día de reposo por causa del hombre. Repito, los principios de adoración y reposo los seguimos guardando hoy en el primer día, conmemorando la resurrección del Señor Jesucristo. Pero eso es un tema que podemos profundizarlo en otro momento. Ahora, repetimos, Jesús no estaba quebrantando el día de reposo, solo estaba quebrantando leyes absurdas que los maestros judíos habían inventado en aquella época. Pero lo que sí Jesús hace con esto, con esta respuesta, es ponerse en igualdad con Dios. Él está diciendo básicamente esto. Mi Padre está trabajando y yo estoy haciendo lo que Él hace. Estoy trabajando también. Ambos, el Padre y el Hijo y el Padre están trabajando, haciendo el bien y llevando adelante el plan de salvación. Dice William Hendrickson, un comentarista a quien respeto mucho, presbiteriano, dice, cuando las autoridades judías oyeron que Jesús llamaba a Dios mi propio Padre, miren esto, no hicieron lo que muchos en nuestro tiempo han hecho. No intentaron rebajar las palabras de Jesús. Comprendieron inmediatamente que Jesús se atribuía la divinidad en el sentido más alto posible de la palabra. Y continúa diciendo, esta pretensión o declaración o bien era la más maligna blasfemia que se debía pagar con la muerte, o bien la más gloriosa verdad que debía aceptarse por fe. Estas palabras o eran una blasfemia diabólica o era algo que debía de aceptarse por fe. Dice el verso 18, por tanto los judíos aún más, significa que ya querían matarle, ahora más querían matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo,
añado yo, las reglas que ellos inventaron, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dice Jesús. Y esto nos lleva a la segunda afirmación, que es la siguiente: las obras del Hijo son iguales a las obras del Padre. En lugar de atenuar lo que había dicho en la afirmación anterior, en el verso 17, que provocó la ira de los judíos, ahora Jesús va a reforzar sus palabras. Y según el verso 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Déjenme decirles de nuevo, los líderes judíos habían interpretado que Jesús estaba haciéndose igual a Dios, y Jesús, en lugar de negar eso, lo reafirma. Y yo les pregunto algo, hermanos, qué simple hombre, qué mortal corriente podría hacer una afirmación semejante como la que se encuentra en el verso 19. Esta segunda afirmación inicia con esa forma fuerte de enfatizar una verdad. De verdad o de cierto les digo. Cuando Jesús va a decir eso, dice eso es porque va a darte algo fuerte. De cierto os digo. Y Jesús aquí nos va a mostrar esa comunión entre el Padre y el Hijo y el Padre, que es eterna. Y dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso habla de una comunión incomprensible. Y luego encontramos esta enorme declaración, esta enorme afirmación que dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y por favor les pido que presten atención a las palabras todo, hace, también e igualmente. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Obviamente, solo alguien que es igual al Padre podría decir que Él puede hacer todo lo que el Padre hace igualmente. El Padre es todopoderoso, ¿amén? El Hijo también lo es, ¿amén? Igualmente. Hermanos, nosotros servimos a un Dios poderoso. No hay nada ni nadie que pueda oponerse a su voluntad. No hay nada ni nadie que se le resista. ¿Amén? ¿Creen esto? ¿Amén? Muy bien. ¿Saben lo que dice el Salmo 115, verso 3? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Todo lo que Él quiso ha hecho. El Salmo 115, 5 y 6 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien. Así nos despertamos un poquito. Al final de sus pruebas, el desgraciado Job simplemente confesó, yo reconozco que todo lo puedes. Job 42:2. Dios hace lo que quiere. Y aquí está Jesús diciendo que todo lo que el Padre hace, Él lo puede hacer igualmente. Igualmente. Esta es una declaración de omnipotencia. Y es importante que medites en esto, que fortalezcas la imagen de Jesús en tu corazón con estas palabras, porque este es el Rey al que estás sirviendo. Y en el caso que no, es para que también entiendas si el Señor... bueno, solo el Señor puede hacer entender eso. Es para que también comprendas que este es el Rey al que te estás oponiendo. Y permítame ser enfático en esto. No existe ángel alguno, por más poderoso que sea. No hay.
No existe ser celestial alguno, por más poderoso que sea, que pueda hacer semejante declaración como la que tenemos en el verso 19, sin provocar la ira de Dios. De hecho, que esto es lo que quiso hacer Satanás. Satanás quiso hacerse a sí mismo semejante al Altísimo. En el verso 20 Jesús prácticamente les está diciendo que Él tiene el verso que sigue, prácticamente nos está diciendo, o les está diciendo a los que escucharon el discurso, que Él tiene el derecho, la autoridad de decir estas palabras. ¿Por qué? Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Luego continúa diciendo, mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Hermanos, que Jesús haya sanado al hombre enfermo en el estanque, que llevaba 38 años enfermo, es algo impresionante. Todos quedaron obviamente sorprendidos, maravillados, menos los que estaban más preocupados por la camilla. Pero eso no es nada en comparación con lo que Jesús haría y con lo que Jesús va a hacer. Jesús les está diciendo prácticamente que, están sorprendidos con lo que hice, cosas mayores voy a hacer y van a hacer que ustedes realmente se maravillen. Miren cómo Él está diciendo, las cosas que yo voy a hacer en algún momento dado, ustedes las van a ver y van a maravillarse, crean o no en mí. Les está diciendo que en algún momento van a ser testigos de su obra. Y más adelante vas a entender por qué. Porque esto va a tomar más sentido en los versos que van a seguir. Esto nos lleva a la tercera afirmación de este texto. El Hijo es igual al Padre en cuanto a su soberanía. Hermanos, cuando usamos la palabra soberanía o soberano, nos referimos a aquel que tiene la autoridad final, al que tiene la última palabra. Es aquel que tiene la supremacía sobre todas las cosas, cuando hablamos de que hay un soberano. Nuestro Dios es soberano sobre absolutamente todo, incluyendo la mismísima muerte. Es aquel que tiene la palabra final sobre el sepulcro. Él decide quién vive, Él decide quién muere. Amén. Por ende, Él también puede decir quién puede volver a vivir. El Padre soberano sobre la muerte. Y aquí Jesús nos va a decir que Él también. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, esto es soberanía sobre la muerte. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Miren lo enorme de esto. Repito, así como el Padre, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén que el Padre tiene el poder de levantar a los muertos. Ahora, amén, porque el Hijo también. Pero Jesús está yendo mucho más allá de afirmar que puede levantar a personas de la tumba. De hecho, que en su ministerio lo hizo. Pero está yendo mucho más allá de eso, de decir que Él puede levantar personas muertas. Entiéndase por esto, resurrección física. Jesús está diciendo que Él también tiene la autoridad y la soberanía de dar vida a los que están espiritualmente muertos. Hago pausa para que procesen esto. Aquí el texto nos está diciendo que el Hijo a los que quiere da vida. Hermanos, la muerte espiritual significa estar completamente entregado a la maldad de nuestros corazones. No significa que puede ser todo lo malo que puedes llegar a hacer, sino que estás completamente entregado a una rebelión en contra de Dios.
incapaz de venir a Dios. El hombre muerto espiritualmente no puede y no quiere venir a Dios, a no ser que Dios mismo le dé vida, cambiando su corazón muerto de piedra, metafóricamente hablando, por un corazón de carne, vivo, espiritualmente hablando, capaz de acudir al llamado. Eso significa muerte espiritual. ¿Saben lo que le dijo Jesús en el capítulo anterior a la mujer samaritana? Le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en el capítulo que sigue, en Juan capítulo 6, él dice: yo soy el pan de vida. Yo soy. Jesús a los que quiere da vida. Hermanos, si estás aquí con la capacidad de entender el Evangelio, de poder adorarle a Dios realmente, es porque el Hijo te dio vida. Es su obra. ¿Y ven el complemento? Nadie viene a mí si el Padre no le trae, y cuando el Padre te trae al Hijo, el Hijo te da vida. Y Él le da vida a los que Él quiere. Amén. ¿Cómo salís de esa para tratar de no aceptar que tu conversión es una obra suya y gloria suya? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Miren la semejante afirmación que tenemos aquí. Eso nos lleva a la cuarta afirmación. El Hijo recibió del Padre la autoridad para el juicio. Y aquí la persona de Jesús va creciendo, va tomando más fuerza con cada palabra de este discurso. Dios es el juez de la tierra. Y aquí dice el Hijo: yo tengo el juicio. Yo tengo la autoridad para el juicio. Jesús nos dice en el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dice un comentarista, John MacArthur, dice: como sus voluntades, tanto del Padre como del Hijo, están en perfecta armonía eterna, se le puede entregar todos los juicios a Jesús con la certeza de que estos serán los mismos que el Padre. Amén. Hermanos, Dios ha establecido un día para el juicio y ha establecido a alguien para que sea el gran juez en aquel día. Dice Hechos capítulo 17, 30, 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, por medio de aquel varón que designó, también se puede decir. Ahora, ¿saben quién es el varón a que él designó para que el mundo sea juzgado en aquel día? ¿Saben quién es? El que nos dice en Juan 5, yo soy aquel. A mí Él me dio la autoridad. Él a nadie juzga. A mí me ha dado la autoridad para juzgar. Porque ellos son uno, en una armonía perfecta en cuanto a voluntad. Así que llegará el momento en el cual todos estaremos frente a Él. Y en teología, o en una palabra compleja por ahí para algunos, o en escatología, estudios de los últimos tiempos y de la revelación final, hermanos, hay discrepancias en cuanto al trámite. Hay discrepancias en cuanto al trámite del juicio. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo vas? Hay discrepancias. Pero no hay discrepancia en cuanto a que este día va a ocurrir o no. Y esto nos lleva a la quinta afirmación. El Hijo es igual al Padre en honra y honor.
El propósito o motivo del Padre al encomendar sus obras y el juicio al Hijo es para que, verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Tanto el Padre como el Hijo tienen la misma naturaleza, por ende son dignos del mismo honor, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Cualquiera que rechace y no honre a Jesús está despreciando al único Dios verdadero. Aquí hay un enunciado contundente. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Los judíos que rechazaron a Jesús y lo acusaron que estaba rompiendo la ley de Dios, estaban rechazando al mismo Dios de la ley. Más adelante, Jesús en Juan 8:42 les dice a un grupo de judíos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Es imposible acercarse a Dios dejando de lado a Jesús, Dios Hijo. Por eso encontramos esta contundente conclusión en el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahora quiero abrir una especie de paréntesis antes de la última afirmación que Jesús da sobre su persona, para mostrarles una de las verdades más grandes que se sostienen a lo largo de toda la Escritura. Dice el verso 25, de cierto, os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y por favor, si hasta acá estabas un poco dormido, yo te pido que te despiertes un ratito y prestes atención a esta porción. Estas dos frases que están juntas, Jesús dice que viene la hora, pero luego dice que la hora ya es. Viene la hora y ahora es. Y aquí hay algo de lógica. Algo que está viniendo aún no puede estar. Amén. Viene Carlos, pero Carlos ya está. No, o Carlos está viniendo o Carlos está. ¿Verdad? Bueno, acá él dice que viene la hora, pero la hora ya es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Y alguien podría decir correctamente, no, la verdad que no entiendo. Viene ese momento que aún no está ocurriendo o ahora es este momento que está ocurriendo. Y la respuesta es las dos cosas. Es las dos cosas. La respuesta es, hermanos, repito, las dos cosas. En un sentido, ese momento se viene y en otro momento es ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque la hora de la resurrección espiritual de los creyentes es ahora. Repito, la hora de la resurrección espiritual de los creyentes es ahora. Aquellos que estábamos espiritualmente muertos, hasta que por medio del Evangelio y una obra del Espíritu Santo, el Señor nos dio vida, estábamos espiritualmente muertos. Pero por otro lado, hay un acontecimiento que se viene y es la resurrección de todos los muertos, creyentes o no creyentes. La resurrección que se está dando ahora es de carácter espiritual, pero la que se viene es de carácter físico. En la futura resurrección, que será total y universal, física, todos los hombres de todas las épocas y de todo lugar volverán a la vida, unos para gloria y otros para condenación eterna. Eso está en Daniel capítulo 12:2. Jesús les especifica claramente esto, vamos a adelantar un poquito, en los versos 28 y 29 de Juan capítulo 5.
que dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, no algunos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Al decir lo bueno se refiere a los que creyeron en su palabra, y lo malo a los que no. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, ya nos dijo en el versículo 25. Así que resumiendo, podríamos decir que el verso es un ya, pero a la vez un todavía no. Y ahora recuerden, les pido que recuerden que Jesús les está, con este discurso, respondiendo a aquel grupo de judíos que se opusieron a él y que básicamente están diciendo: ¿quién se cree este para hacer lo que hace? Y la idea central del texto no es un discurso sobre la resurrección de los muertos, sino más bien que entiendan ante quién están y cuál es la autoridad que él tiene. Así que Jesús les está diciendo que él es igual al Padre en su persona, es igual al Padre en poder y obras, es igual al Padre en su soberanía. Les está diciendo que hay una armonía perfecta entre el Padre y Él, que le ha delegado la autoridad para el juicio, y que tanto Él como el Padre son dignos de la misma honra. Y a todo esto se agrega la sexta afirmación, que es: al igual que el Padre, el Hijo tiene vida en sí mismo. Verso 26 de Juan capítulo 5. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto es, hermanos, absolutamente contundente. Jesús se está presentando como igual a Dios, porque Jesús es Dios hecho hombre. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Es el único autoexistente, y esto vamos a estudiarlo en la membresía. El único autoexistente. Él no depende de nada fuera de Él. Dios es la vida misma y puede dar vida, por ende, a los demás. Y la frase "ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo" no significa que a Jesús se le fue dado algo que antes no tenía. Ya Juan en el capítulo 1, versículo 4 nos dice que Jesús es la vida y que antes de todo Él es. Sino más bien lo que nos quiere decir es que Jesús proviene del Padre por medio de una relación que nunca tuvo inicio y por ende nunca tendrá final, porque es absolutamente eterna. Es la eterna generación del Hijo. Como el Hijo de Dios tiene vida en sí mismo, tiene la capacidad de ser fuente de vida eterna y dar vida a los demás, y dar su vida por los demás, si Él así lo quiere. Por ser quien es, Jesús tiene toda la autoridad para dar vida, como para juzgar a todos. Verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre, Él es el Mesías. Ya vimos la parte del juicio en el verso 22. Luego pronuncia las palabras que leímos hace un rato en el verso 28 y 29, donde nos dice que algún día absolutamente todos, creyentes y no creyentes, oiremos su voz, nos levantaremos y estaremos delante de Él para ser juzgados. ¿Se acuerdan lo que le dijo a estos hombres? Como que les parece algo maravilloso que yo haya sanado a este hombre. Bueno, no se imaginan lo que van a ver que voy a hacer. Y van a estar sorprendidos. Algún día todos van a estar frente a mí de nuevo. Todos. Todos. Ante estas afirmaciones de Jesús sobre su persona, poder, obra, soberanía,
y autoridad, solo le queda al espectador, al oidor, dos cosas: rendirse completamente ante Él o rechazarlo en total rebelión. No hay punto medio. O se toma esto como una verdad o se lo acusa a Él de mentiroso. No hay un punto medio. O Él es lo que Él dice ser o Él no lo es. No hay fue un buen maestro, fue un hombre muy bueno, fue un gran profeta. O Él es esto o Él no lo es. O me rindo o me opongo. O recojo con Él o desparramo. O estoy con Él o estoy en su contra. Son palabras suyas. No hay un punto medio ante estas afirmaciones. Incluso después de haber escuchado estas palabras, podríamos optar por tratar de mirar hacia otro lado, pero nunca más vas a poder decir, yo no lo sabía. Y esto te lo digo con todo mi corazón. Si aquí hay alguien que no está en Jesucristo, que no está en Cristo, esa es la palabra correcta. Este es el momento de dejar las armas y rendirse. Y yo le hablo a tu alma, como decía Spurgeon. Pecador, le hablo a tu alma. Que este es el momento que experimente la resurrección que es ahora. Aquella resurrección que solo viene por medio de Jesús. Así que no importa lo que hayas hecho, no importa en lo que te hayas convertido, en Jesús hay perdón de pecados desde los más aparentemente inofensivos, hasta los más oscuros y perversos. En Jesús hay arrepentimiento y perdón de pecados. Este perdón está disponible, es posible, porque el mismo Jesús, que dice ser todo aquello que es, sufrió en la cruz por cada pecado como si fuera que Él lo hizo. Jesús fue castigado. Toda la ira de Dios fue sobre Él, como si fuera que Él cometió cada uno de nuestros pecados. Es Él por nosotros, somos nosotros por Él. Y Él vivió esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Amén. No podemos. Y seguimos sin poder vivirla. Ahora, Él nos dio los méritos de una vida perfecta y le dimos la culpa de una vida pecaminosa. Y hermano creyente, este es nuestro mensaje para el mundo. Que alguien pagó, que alguien murió, que alguien sufrió. En lugar de los pecadores, a quienes Él escogería salvar. Él llevó la culpa. Hermanos, en cuanto a los que creemos en Él, llegará el día de nuestro juicio y estaremos delante del Señor Jesucristo. Y vamos a ver todas nuestras deudas canceladas por la obra de aquel que nos espera para aquel gran encuentro. Pero vas a tener un juicio, creyente. ¿Sabían eso? Ese momento va a ocurrir, vas a tener un juicio, pero en tu juicio, cuando saquen todo, no sé cómo te va a presentar eso. Esas deudas es pagada. ¿Pagada por quién? Pagada por aquel que está ahí juzgando. Ya no hay deuda. Pero eso sí,
Tengan bien presente esto. Dios castigará todo pecado. Todo pecado. No habrá pecado que Dios no castigará. La diferencia entre el creyente y no creyente es que tus pecados fueron castigados y pagados por Cristo. Pero todo pecado será castigado, porque Dios es justo y ama la justicia. Ese pensamiento malo que tuviste hoy a la mañana, bueno, Jesús fue castigado por eso. Lo que vas a pecar apenas salgas de aquí, Jesús pagó por eso. No es una carta verde de pequemos, es un consuelo para aquellos que estamos tratando de vivir una vida que glorifique al Señor. Así que no te pierdas en los afanes de este mundo, no te pierdas en el brillo temporal de lo que con el tiempo perece, sino que más bien vivamos prudentemente lo temporal, pero sin dejar de mirar lo eterno. Aclaremos cada vez más por medio de su palabra la imagen de nuestro Salvador en nuestros corazones. Así el amor hacia Él y nuestro compromiso con su causa va a ir fortaleciéndose más y más. Y no solo eso, repito, nuestros miedos y temores van a ir debilitándose. Y algún día todos estaremos frente a Él, cara a cara. Día de tragedia para algunos, día de un gozo indescriptible para otros. Amén. Conversemos. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, te suplico que alimentes tus verdades en nuestros corazones por medio de tu palabra. Padre, fortalece tu imagen en nuestros corazones. Fortalece, Padre, nuestra confianza en Jesucristo. Para disipar los temores, las terribles ansiedades, Señor. El temor a la muerte, el temor a las desgracias, el temor a lo que se viene. Padre, te suplico que fortalezcas la imagen de Jesús en nuestros corazones para que podamos ser valientes para enfrentar lo que se venga, Señor. Para sobrellevar la escasez, la enfermedad. Padre, no te estamos pidiendo que estas cosas no vengan, te estamos pidiendo que nos ayudes a vivir estas cosas aferrados, Señor, a tu persona. Líbranos de caer en la tentación de la desconfianza. Líbranos, Señor. Guíanos. Guíanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.